maestra, muchas gracias. Y muchas gracias sobre todo a ustedes. No se vayan, quédense porque el panel es muy interesante. Coordinadores de los grupos de investigación AMIC, quienes construyen y siguen fomentando la investigación científica en México. Gracias. Muchas gracias, doctora Lisi. Y bien, vamos a continuar con las actividades, ya la parte final de esta primera parte, de la jornada iniciada esta mañana. Después de la entrega del premio de tesis doctoral, vamos a continuar con el panel denominado La investigación científica en México y su incidencia social. Esta participación, este panel es presencial y virtual, lo moderará nuestra anfitriona, la doctora Lisette Oliveros Rodríguez, de la Universidad de Sonora. Y bien, voy a pedir que se sumen a este escenario quienes estarán como panelistas. Primeramente, la doctora Cruz Sánchez Ileana, ella es coordinadora del Grupo de Investigación 06, Comunicación y Educación, al igual que la doctora Gavino Campos María, ella es coordinadora del Grupo de Investigación 08, Comunicación Organizacional. Igualmente vamos a pedirle al doctor Ley Arellano Tonatiu, es coordinador del Grupo de Investigación 13, Sociedad Civil, Participación y Comunicación Alternativa. Igualmente subirá a este escenario en calidad de panelista el doctor Samuel Martínez López, él es coordinador del Grupo de Investigación 17, Deportes, Ocio y Entretenimiento. Igualmente también damos la bienvenida para que suba a este escenario en su calidad de panelista a el doctor Hugo Sánchez Gudiño, él es coordinador del Grupo de Investigación 14, Políticas de la Comunicación. De igual forma, vamos a invitar a la coordinadora del Grupo de Investigación 20 sobre Comunicación y Salud, la doctora Janet García González. Ellos son nuestros panelistas, todos ellos bajo la moderación de nuestra compañera maestra universitaria, la doctora Lisette Oliveros Rodríguez, de la Universidad de Sonora. Y ya están sumándose justamente en este escenario. Y agradecemos desde luego la permanencia a quienes nos siguen a través de la señal de Unison TV y también el apoyo que Unison TV está brindando a AMIC para el desarrollo de estas actividades y la transmisión virtual de las mismas que culminan el día de hoy. Así es de que cedo el uso de la voz a la maestra Lisette Oliveros. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, si gustan tomar asiento. Bienvenidos a su casa, la Universidad de Sonora. Los recibimos con mucho cariño, con mucho afecto y pues estamos muy contentos, estamos muy felices, la verdad, de haber logrado este gran objetivo, porque pues de alguna manera viene a aportar, enriquecer todo el trabajo que también se hace aquí en nuestra universidad, particularmente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y toda esta retribución que este espacio viene y genera a nuestros profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación y también, sobre todo, a nuestros estudiantes, a los futuros comunicólogos. Bueno, vamos a dar inicio a esta última actividad programada para esta mañana, en este último día ya nuestro programa de actividades que ha sido organizado en el marco de nuestro 36 Encuentro Nacional Internacional AMIC. Muy bien, vamos a estar hablando en este panel de algunos aspectos que tienen que ver desde su perspectiva como investigadores principalmente, también aspectos relacionados con su trayectoria académica y profesional, pero también su experiencia como coordinadores de grupo en cada uno de los grupos que ustedes han venido coordinando. ¿Okay? En el primer aspecto, nos gustaría que empezáramos a comentar y a estar reflexionando sobre cómo debemos definir la relación entre la investigación y la incidencia social. Esto desde su perspectiva como investigadores de la comunicación. Quien guste darnos su opinión al respecto para hacer esta charla de intercambio de experiencias, de reflexiones. ¿Sí? Como decimos a nuestros alumnos, participación voluntaria. Adelante, quien guste darnos su opinión.
respecto a la definición de la relación entre la investigación y la incidencia social como investigador. Adelante, maestro. ¿Está apagado el micrófono? ¿Está apagado? Bueno. Está, Si quieren yo adelante. empiezo para romper Sí. el hielo. Bueno, yo diría primero que para reflexionar sobre este tema de la incidencia social de la ciencia o la investigación, lo primero es pues identificar que en la sociedad que actualmente vivimos es una sociedad muy compleja, donde no hay muchos consensos, ¿no? Donde la experiencia histórica nos enseña que hay una larga lista de problemáticas que no se han resuelto y que probablemente no se resolverán, a pesar de todas los ideales, las aspiraciones. La sociedad tiene una cantidad enorme de problemas que nos hacen ver empíricamente el grado de complejidad que se ha ido alcanzando en esta sociedad en la que vivimos, de carácter global, transnacional, todo lo que ya sabemos. Y bueno, yo creo que en ese marco, para reflexionar sobre este tema, pues primero hay que reflexionar, cuestionar, dialogar sobre el papel de la ciencia, cuál es la función de la ciencia, para qué sirve la ciencia. A veces creo que, bueno, lo vemos en muchas áreas, en muchas disciplinas, en muchos terrenos. A veces hay visiones de la ciencia que le atribuyen responsabilidades que la ciencia no tiene. Es muy sabido en muchas disciplinas, en la sociología de la ciencia, en otras disciplinas se ha reflexionado mucho sobre esto. La ciencia no necesariamente mejora a la sociedad. El conocimiento científico no tiene atribuciones morales, desde un punto de vista podemos afirmarlo. Desde hace muchas décadas hemos dejado atrás el ideal de la búsqueda en aquel viejo concepto de verdad. Sabemos que ha cambiado mucho la dinámica del conocimiento y bueno, el papel de la ciencia no necesariamente es que la sociedad mejore, como muchas veces se plantea un poco idílicamente, un poco metafísicamente, ¿no? Que la sociedad contribuye a la mejora de la sociedad. Todos sabemos que la ciencia produce conocimiento y al producir conocimiento y buscar soluciones, la ciencia misma genera problemas. El conocimiento produce indeterminaciones, el conocimiento produce ignorancia cada vez que se generan nuevos saberes y eso es una paradoja que se ha estudiado mucho, de la que se ha reflexionado desde hace 40 o 50 años y creo que es importante que en el campo de la comunicación, especialmente en México, tengamos esa mirada puesta en esa discusión para no darle un papel a la ciencia que no tiene. La ciencia no está para hacernos felices, no está para hacernos más armónicos. La ciencia no va a producir la paz, no va a evitar las guerras, no va a evitar que fracasen muchas cosas, y con esto cierro. Y creo que en el caso de la comunicación está claro que la comunicación, aunque desde muchas áreas se pueda decir que es un ideal, el entendimiento, la armonía, el encuentro de las personas, la comunidad, en el fondo sabemos que la comunicación por sí misma es un problema. Y partiendo de que la comunicación es un problema, que la comunicación fracasa permanentemente, creo que si reconocemos eso, tal vez podamos modular nuestra visión de la ciencia para no atribuirle un papel que, desde mi punto de vista, no tiene. Muchas gracias, maestro, por su reflexión. ¿Alguien más que nos pueda comentar sobre esta relación entre la investigación y la incidencia social? Adelante. Adelante, maestro. ¿Sí? Bueno, sí, para mí la relación que ve entre la investigación y la incidencia social partiría de que hay que hacer una conexión entre este mundo de la academia que en ocasiones vive en su propia burbuja de fantasía y de cristal teórico y el mundo real, el mundo de carne y hueso. Entonces habría que tener una articulación de ambos mundos para que podernos aproximar en esa reflexión. Quizás en los últimos tiempos hemos visto muy marcado ese fenómeno. Por el lado teórico tenemos explicaciones de lo que está pasando y en el mundo real ocurre a veces todo lo contrario. Acá en la experiencia que tenemos en la UNAM,
pues aparte del campus central, que es patrimonio de la humanidad, tiene campos periféricos. Uno de los campos periféricos está ubicado en la zona que es considerada como, pues digamos, la segunda Ciudad Juárez, ¿no? Porque ocupa el primer lugar en feminicidios y violencia de género, que es Ecatepec y Ciudad Neza, en el Estado de México. Allí está ubicado este campus donde yo colaboro, y pues allí el trabajo que hemos tratado de hacer con un grupo de colegas a nivel justamente de esta reflexión de articular la parte teórica con el mundo empírico es que pues se ha tratado de aportar ideas acerca de la prevención, acerca del auxilio y acerca de la comunicación de alerta para la comunidad universitaria que habita esa zona y para las comunidades aledañas, en virtud de que pues es una zona, repito, en la que pues de manera cotidiana hay un feminicidio. Los feminicidas están sueltos allí. Hay una serie de factores políticos, económicos, sociales que ubican esa zona como una zona pues que es un cóctel que está a punto de estallar todo el tiempo. Entonces yo creo que al menos me parece que esa experiencia de investigación e incidencia social ha sido muy valiosa en nuestra experiencia personal y de los colegas que allí participamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. De manera también complementaria a este tópico, pudiéramos pensar en cuáles serían esas dimensiones de la incidencia social, porque de repente podemos verlo como un concepto muy amplio, al mismo tiempo bastante complejo, como son todas las problemáticas sociales actualmente. En ese sentido, ustedes ubican ciertas dimensiones específicas que pudieran trabajarse con la incidencia social, y cuáles serían para ustedes desde sus propios grupos de investigación que ustedes coordinan. Sí, adelante, maestra. Bueno, gracias. Mi nombre es Janet García González y les voy a hablar desde la visión de la comunicación en comunicación y salud. Okay. Que ese es mi grupo. Que eso es importante porque tiene que ver con esa parte de formación en la cual hacemos investigación en comunicación y salud. Yo soy comunicóloga, soy licenciada en comunicación, maestra en comunicación, doctora en comunicación, o sea, todo en comunicación. Pero tuve que hacer una maestría en salud pública y una especialidad en epidemiología, desde la parte médica. ¿Por qué lo digo? Porque tiene que ver mucho con esta parte de que cómo medimos la ciencia, y tiene que ver con esa capacidad de cambiar prácticas, de reducir brechas, de esta parte desde el enfoque de equidad. Desde comunicación y salud nosotros vemos la incidencia social desde cambios observables en decisiones prácticas y en las condiciones de vida atribuibles al uso de evidencia. Siempre manejamos cuál es la evidencia para poder proponer. Y en función de eso, tiene que ver con ese éxito de lo medible, de la reducción de estas brechas, con un enfoque de equidad. Y la incidencia de la incidencia social en la investigación es ese cambio observable, y nosotros los vemos desde diferentes dimensiones. Pero tiene que ver también con esas decisiones desde lo público, desde lo privado, desde la parte institucional, desde la parte comunitaria, desde las capacidades de los actores y condiciones de vida atribuibles, más o menos en gran parte, al uso de la evidencia generada desde la investigación. Y en ese tenor estamos generando investigación para producir esa evidencia científica, y entonces traducimos y explicamos ese conocer a partir de ello. De repente es, muy bien, tenemos incidencia. ¿Y dónde hacemos la incidencia? Creemos que de nuestros papers, pues no. Del libro, pues tampoco. Necesitamos otro tipo de estrategias, y ahí es como vemos las dimensiones. Algunas de estas dimensiones que nosotros hemos colaborado desde el grupo tiene que ver con dimensiones cognitivas, culturales,
institucionales, políticos, regulativas, que más adelante vamos a hablar de ello, comunitarias, tecnológicas. Creo que las dimensiones van ampliándose y eso es muy interesante para nuestro campo, cómo incidir desde la investigación en comunicación en estos diversos ámbitos. Y creo que es nuestra responsabilidad saber hacerlo y hacerlo adecuadamente para que nos escuchen y para poder incidir en el cambio, no solamente desde la escritura, sino mucho más allá. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro coordinador que nos pueda compartir otra dimensión? Muchas gracias. Soy María Gavino de Comunicación Organizacional, con lo cual mi postura, pues también como la de Janet, pues tenemos miradas. Es muy importante, en primer lugar, los intereses del investigador, porque desde ahí miramos. Yo siempre digo que nos ponemos las gafas y cuando yo trabajo con mis alumnos y estamos haciendo trabajos de investigación, les digo, tus gafas son de comunicación organizacional y es muy importante que cada uno de nosotros vamos a hablar desde el punto y el posicionamiento de los compromisos sociales que tenemos también con nosotros mismos y con la sociedad. Entonces, cuando tienes esos compromisos, pues surgen dimensiones. Yo creo que las dimensiones que yo me he planteado, que desde el organizacional podría estar y que también se pueden permear a cualquier otras áreas, es la de política y servicios públicos, que también se dijeron y se habló mucho en el primer panel del primer día, las prácticas de desempeño organizacional, ¿no?, de las organizaciones, el comportamiento y las capacidades de los actores y los cambios conductuales de los actores dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones y los públicos objetivos, ¿no? Las redes de interacción productivas, las redes dentro y las redes fuera para la producción. Nosotros aquí estamos haciendo redes. Esto para mí es un laboratorio de comunicación organizacional porque cada uno representa a su institución, a su departamento y por lo tanto forma… Adelante. Por lo tanto, forma parte de esta dimensión de redes e interacciones de las cuales formamos parte y es muy importante, y con quién convivimos. El discurso público y cultural, tal vez nosotros tenemos el gran papel de cambiar los discursos. Nosotros, el compañero Samuel hablaba que no vamos a hacer cambios, pero hacemos cambios de pensamiento. Desde el momento que nuestros alumnos pasan por nuestras aulas y se empiezan a interrogar y van ahí fuera y preguntan y preguntan y preguntan, estamos haciendo cambios en el pensamiento, en las narrativas, en las agendas, en la comprensión y la participación. Otra cosa que las lleguemos a hacer, pero creo que es una dimensión que se tiene que ver. También, lógicamente, los beneficios económicos y ambientales, en la equidad e inclusión que hemos trabajado y que seguimos trabajando. A mí me gusta hablar de reducción de brechas en general, porque hay tantas cosas en que tendríamos que trabajar, de inclusión, de equidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo la sostenibilidad y la permanencia del cambio y la capacidad de réplica, de replicar los cambios, ¿vale? Creo que esas serían las ocho dimensiones que yo propongo, pero yo para esto tuve que mirar algo. O sea, hay alguien que se ocupó a nivel mundial de crearnos unos objetivos de sostenibilidad que engloban todos los problemas, supuestamente. Queda un objetivo que en el siguiente seguro que va a estar, que es el cultural. El único lugar donde hay un objetivo de sostenibilidad de cultura es en Canarias. Y como yo soy México-Canarias, pues también tengo que traer este apartado de dimensiones culturales en los cuales estamos inmersos nosotros, nuestro amplio trabajo y donde estamos trabajando. Con lo cual, para mí, el mapeo, que también hablaba, el mapeo de los problemas que tenemos en nuestros contextos. Nos dan las líneas generales, no me importan mucho, pero sí me importan los problemas que tenemos en nuestros contextos. Y a partir de esos contextos podemos trabajar estas dimensiones que yo he podido, en que estamos, y ahí cada dimensión tiene su pregunta.
qué estoy cambiando, qué discurso estoy cambiando, qué políticas puedo cambiar, qué servicios públicos puedo hacer para que haya cambios, etcétera, etcétera. Y si los alumnos nuestros, que es lo único que tenemos, y nuestras investigaciones, cada vez que nos sentamos y empezamos a plantear, nos planteamos en qué vamos a aportar, qué vamos a incidir, simplemente en planteárnoslo, ya estamos de alguna manera haciendo un cambio. Muy bien. Muchas gracias a maestra del área de comunicación organizacional. Es un área que también está aquí en la licenciatura en comunicación. Continuamos con alguna otra reflexión, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues Carlos Muñiz, del Grupo de Comunicación Política, aunque no me gustaría tanto hablar ahora de comunicación política, sino más bien desde una visión general, ¿no?, de la incidencia social. Y digo, pues yo perdón, pero voy a entrar en un terreno que a lo mejor no es el interesante o no es el políticamente correcto, y es, creo que estamos de nuevo ante un típico concepto que surge y que parece que nos viene a imponer el cómo tenemos que hacer nosotros nuestra investigación. ¿A qué me refiero? Creo que todos recordarán pues cómo de repente nos surgió ese concepto de transferencia universal del conocimiento, y entonces resulta que cuando hacíamos nuestros expedientes estábamos preocupados porque no hacíamos transferencia universal del conocimiento y decíamos, pero yo me dedico a hacer investigación básica, yo me dedico a generar conocimiento y a transmitirlo a través de las vías tradicionales. Y ahora también estamos con otro concepto, el de la incidencia social, que se nos impone y entonces nos genera la tensión de no estoy haciendo incidencia social. Y creo que es una mentira. Siempre hemos hecho incidencia social. Quienes estamos en el mundo de la academia hacemos incidencia social por pura lógica, igual que no le puedo decir a alguien que esté en el mundo de la salud, a un médico o una médica que no hace incidencia social, ¿cómo no la va a hacer? Claro que la hacemos. Y creo que el problema es que nos ponemos a reflexionar acerca de cómo hacerla en lugar de darnos cuenta de que la llevamos haciendo mucho tiempo y de una manera natural. Yo recuerdo cuando empecé en la licenciatura, con el que después fue mi director de tesis, que en la clase de teorías de la comunicación nos dijo algo, nos dijo, miren, las teorías ustedes las van a ver porque es lo tradicional, lo típico, como algo muerto, algo que está en un libro o algo que no sirve para nada. Lo que yo quiero en esta clase es que vean que sirve para algo. Quiero que hagan investigación, van a aprender la teoría de una manera aplicada, van a hacer investigación. Y yo me acuerdo cómo esa clase a mí me abrió un mundo no solamente hacia la teoría, sino hacia la investigación y hacia la investigación en fenómenos realmente sociales. Ese cambio que se generó en mí es incidencia social y el cambio que yo trato de generar en mis estudiantes también es incidencia social. Para mí es muy gratificante cuando yo tengo un tesista que termina maestría, doctorado, que tiene su título. Es muy gratificante porque es un estímulo, ya saben, es un indicador que nos va a venir muy bien en el SNI, pero créanme, es mucho más gratificante cuando me encuentro a alguien que está en una empresa o que está en gobierno y que me ha pasado y que me dice gracias porque a partir de lo que nos comentaba en la clase se me generó una conciencia crítica. Me puse a reflexionar y cuando yo llegué aquí empecé a entender que había que contrastar y que había que reflexionar acerca de lo que me llegaba y que no había que tomar decisiones de una manera no lógica. Toda esa parte yo creo que también es una parte de incidencia social, pero que es muy difícil de explicar. A la SECIFTI no le voy a explicar, no, pues he formado a miles de estudiantes, pues sí, ¿cómo lo digo? Y sin embargo es una actividad. Creo que hay que recuperar esquemas que había, antiguamente se acordarán en el SNI, había ese esquema en donde decían el SNI 3 tiene que, intentamos que vaya a dar clase en licenciatura porque es una manera de que baje ese conocimiento que tiene. Creo que no solamente hay que llevarlo a los SNI 3, todos los que estamos en el SNI tenemos que trasladar lo que estamos investigando en nuestras clases porque tenemos que hacer que ese conocimiento sea vivo y tenemos que incentivar que estas personas que están aprendiendo aprendan a estudiar fenómenos sociales. Lo comentaba ahora con una compañera, yo tengo un equipo en investigación cuantitativa que me dijo, pues queremos hacer un estudio sobre la gentrificación en el centro de Monterrey. Le dije, perfecto, eso sí, piensen en una cosa, si quieren hacer un buen estudio se van a tener que vincular con ellos, van a tener que ir allá, van a tener que involucrarse, van a conocer un fenómeno que ni siquiera sabían porque ya desde el inicio no conocían lo que era la gentrificación, o sea, tenían ese problema. Bueno, pues es una manera también de hacer incidencia social, yo creo. Y después hay otra manera en la que también no nos damos cuenta y voy a poner un ejemplo.
Yo cuando hice mi doctorado en Salamanca, hice un doctorado sobre temas de inmigración, tratamiento informativo de la inmigración, cómo eso incidía en las actitudes de la ciudadanía. Obviamente que era investigación básica, pero a lo largo del tiempo me fui dando cuenta de una cosa, cómo esa investigación que estábamos haciendo estaba generando otros grupos que también estaban haciendo investigación en ese área, cómo desde los sectores mediáticos, empresariales, estaban empezando a revisar lo que estábamos haciendo y cómo en los propios medios, de una manera autónoma, empezaron a autorregularse para tratar la inmigración de una manera diferente. ¿Puedo decir que eso es incidencia social? Sí. ¿Yo lo hice de una manera directa? No, pero sí de forma indirecta. Creo que la parte que tenemos que hacer es no tanto el cambiar a lo mejor lo que estamos investigando, sino dar a conocer más lo que estamos investigando. Hacer ese proceso de divulgación, pero de una divulgación real, no de la divulgación simulada, porque yo perdón, pero toda esa divulgación que estamos haciendo es simulado, es para conseguir los números de los parámetros del SNI. Tenemos que hacer una divulgación real y esa divulgación real llevará a que incidamos. Claro, también se pueden hacer proyectos, como decía ahora Janet, pero no tenemos que menoscabar lo que estamos haciendo desde la propia academia, en la que estamos incidiendo de una manera directa e indirecta a través de la formación de las nuevas generaciones. Creo que eso también es muy importante y creo que es un aporte fuerte que estamos haciendo a mayores de otros que podemos hablar después. Excelente, muchas gracias maestro por su intervención. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Adelante. Bueno, buenas tardes, gracias. Soy Ileana Cruz de Comunicación Educación y justamente me acaban de abrir la puerta porque en nuestro campo nos dedicamos a eso, a ver cómo se da esta relación entre quienes estudian, entre quienes enseñan, entre quienes aprenden, a pesar de quienes enseñan, ¿no? En todo tipo de niveles, desde lo muy macro, desde las instituciones, hasta lo muy micro que sucede en el aula, cómo usamos los diferentes medios de comunicación como herramientas o como creaciones para difundir, para aprender, para enseñar, medios que no están diseñados y nos vemos atravesados por un montón de campos y un montón de temáticas, ¿no? Nos atraviesan los feminismos, nos atraviesan cualquier clase de medio de comunicación, por supuesto las tecnologías digitales y también cosas muy de la calle, ¿no? Entonces, regresando a lo que se decía en la mañana y a las reflexiones del panel anterior, también pensamos que necesitamos esta gran reflexión interdisciplinaria dentro de la comunicación y dentro de los grupos mismos, ¿no? Porque estamos, creo, más vinculados de lo que las etiquetas de los grupos dicen. Exacto. ¿No? Entonces, por ahí va un poquito la reflexión, provocación. Muchas gracias, maestra. Yo creo que un aspecto aquí importante a considerar y que usted ha mencionado es cómo irnos de la teoría a la práctica, cómo irnos al escenario real. En ese sentido, nos sería para nosotros importante que nos compartieran algunos otros ejemplos, como lo que comentaba el maestro, otros ejemplos que ustedes tengan desde su experiencia, desde su trayectoria en sus universidades, con sus proyectos de investigación, en donde haya implementación ya de ciertas propuestas, de ciertas acciones específicas, pero que vayan y se reflejen en esa incidencia social, ¿no? Bajándonos desde la teoría a la realidad concreta. ¿Tienen algunos ejemplos que nos pudieran compartir? Sí, bueno, en este sentido, como decían los compañeros, a veces luego le damos mucha vuelta al concepto de qué es incidencia social o qué debemos hacer para cumplir con ese indicador o con esa exigencia ahora de la CECITI. Y a veces la incidencia también va en la cuestión de resolver situaciones sencillas en algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso muy particular, he estado trabajando en los últimos años cuestiones de inclusión educativa de grupos de discapacidad, sobre todo autismo en educación superior, y entonces cómo esta es una problemática general, pero al interior de ellos luego hay una situación de comunicación muy interesante, porque lo que no se atreven a las familias o los grupos a
exponerlo directamente ante la institución, pues de repente se hace un debate muy interesante en las redes, ¿no? Y uno decía, a ver, ¿cómo llevas esa queja o ese sentir o esta situación de malestar ante la institución y que tampoco sea nada más la queja, sino que sea algo que pueda resolver esta situación, ¿no? Entonces, en ese camino, pues hemos tenido que usar parte de esta cuestión de la teoría, pero también, como se decía en el panel de la mañana, en un contexto donde estas personas puedan apropiarse de lo que uno les está diciendo y que sean ellos los que realmente ya vayan y ya exijan sus derechos, o que incluso en los discursos que utilizan en las redes, pues también sea con un sentido. Entonces, pues también es parte de esta incidencia, ¿no? Se incide en cómo el mismo grupo se apropia de los medios, en cómo estos mismos grupos pues también moderan sus discursos, sus discusiones en los propios medios, y después pues cómo hacen la comunicación, la exigencia en diferentes niveles, porque acá la situación ha sido de la inclusión de personas con autismo tanto en bachillerato como en educación superior, incluso en posgrado en la Universidad de Guadalajara, y también pues que por estas mismas situaciones luego nos han invitado en otras áreas del país a que también pues vayamos y compartamos estas experiencias, ¿no? Entonces, también a veces, por eso decía al principio, uno de repente como que dice, a ver, algo grande, algo que impacta, algo que sea muy fuerte, pero me parece que este tipo también de incidencia en donde se resuelven problemáticas pequeñas, creo que es parte de lo cotidiano que hacemos, ¿no? Sería como una de las experiencias. ¿Alguna otra experiencia en otra universidad? Sí, bueno, yo puedo platicar de varias y también desde mi grupo, pero me gustaría un poco como regresar al tema que me preocupa en relación espero no ser un aguafiestas con esto, ¿no? Yo creo que la tarea de la ciencia es una y la tarea de la educación es otra. Son funciones distintas. Creo que a veces confundimos una y otra. Obviamente en la vida práctica pues están imbricadas, ¿no? Somos profesores y somos investigadores, pero nuestra función como investigadores es una y nuestra función como profesores es otra. Obviamente en el campo educativo pues el objetivo, la función es formar recursos humanos, formar personas, darles habilidades para el mundo laboral, para vivir, para desarrollarse. Y la ciencia tiene otra función. La ciencia tiene la función de producir conocimiento y sobre todo de inyectarle reflexividad a la sociedad. La ciencia tiene un papel incómodo. La ciencia va en contra, entre comillas, en contra, lo estoy diciendo para sintetizar, contra el sentido común. La ciencia, por su propia dinámica, está obligada a ser innovadora. Y la innovación muchas veces no entra en el terreno educativo. Entonces, la ciencia, yo creo, atendiendo al título de la mesa, es cómo la investigación científica incide en la sociedad, no cómo la educación o la universidad incide en la sociedad. La universidad incide de muchas maneras, empezando por la práctica educativa. Y obviamente influyes a tus estudiantes, a tus tesistas, pero eso es educación. La tarea de la ciencia es producir reflexividad, observaciones que hagan a la sociedad observarse a sí misma. Y eso siempre es una dinámica contrafáctica, contraintuitiva. No es natural, entre comillas, si utilizo esa palabra, que los seres humanos observen como observan. La sociedad tiene la función de inyectar esa reflexividad a la sociedad, y si hacemos bien el trabajo científico, cumplimos ese objetivo. Y eso necesariamente es incómodo, va en contra de la rutina cotidiana, de las certidumbres cotidianas. La ciencia inyecta incertidumbre a la sociedad con esos nuevos conocimientos, y esos nuevos conocimientos generan nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevas ignorancias, y esa es la tarea de la ciencia, esa es su tragedia. Acumula conocimiento y produce ignorancia. Por otro lado, la tarea universitaria, y ahí creo que hay incidencia académica, incidencia desde el campo educativo, cuando colaboramos con estudiantes para participar en proyectos concretos de intervención o de incidencia social, pues ahí el mundo pues, se enriquece muchísimo, pero tiene otro tipo de proceso, otro lenguaje, otra semántica, otra manera de producir la incidencia social. La ciencia incide socialmente haciendo bien su trabajo, que es producir reflexividad, y la educación, una parte de ella puede hacer bien su labor incidiendo a través de proyectos educativos
de aprendizaje, donde colaborando con estudiantes y profesores podamos intervenir. Sobre todo, creo yo, vivimos en la sociedad de las organizaciones, a través de las organizaciones. Podemos incidir a nivel micro en interacciones, en las millones de interacciones de comunicación que se dan en la sociedad, pequeñas o grandes interacciones, o al nivel más formal, quizá más importante, que son las organizaciones. Para incidir en las organizaciones tiene que haber una cooperación de universidad y organización. Muchas veces las organizaciones no tienen la capacidad ni la sensibilidad para darse cuenta que un proyecto de intervención o de incidencia desde la universidad, que implica conocimientos prácticos, requiere de parte de la organización cierta apertura para aceptar que es un proceso de aprendizaje para estudiantes que no son especialistas o profesionales. Yo les podría contar de cientos de proyectos o de decenas de proyectos en los que yo he participado, donde ha habido muchos fracasos de intervención o de incidencia porque la organización, sea gobierno, sea privada o sea ONG, no tiene la capacidad para acoplarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, a los ritmos de aprendizaje de una institución académica. Las organizaciones no son universidades, pero si se requiere que haya incidencia en las organizaciones, públicas, privadas o no gubernamentales, la organización debe de flexibilizar sus procesos para permitir que se dé ese contacto. Eso es muy difícil y no depende de la universidad. En México, lamentablemente, muchas organizaciones no tienen esta sensibilidad para acoplarse a las universidades y desarrollar procesos de aprendizaje a través de intervención. Cierro con esto. Acabo de leer hace poco un informe del Banco Mundial. Yo sé que el Banco Mundial es una organización muy controvertida, pero el informe dice más o menos lo siguiente. Es un informe que dice que América Latina no vivió una década perdida en la década de los 80, cuando llegó el neoliberalismo y luego los 90. Dice, vivió el siglo perdido, el siglo XX. El Banco Mundial lo que dice, compara América Latina con Singapur, con Taiwán, con Corea del Sur, tal vez algunos países nórdicos, ¿no? Suecia, Finlandia, por ahí. Y dice, ¿qué tienen esos países que después de la Segunda Guerra Mundial lograron recuperarse de la situación tan catastrófica que estaban? Japón, que no hizo América Latina. Bueno, América Latina no apostó por la ciencia y las economías del aprendizaje. Ese reporte del Banco Mundial lo que dice es, si América Latina quiere innovar, producir tecnología, necesita apostar a las economías de aprendizaje y a la inversión en ciencia y tecnología. Lo que no hemos hecho en todo el siglo XX, y eso le corresponde a la ciencia y una parte le corresponde a la política y otra parte a las universidades. En América Latina, sin comparar países, yo creo que en el caso de México tenemos un reto muy grande porque evidentemente las universidades estamos enclaustradas en una situación de incertidumbre, de falta de recursos, una crisis que tiene que ver con las nuevas tecnologías, una sociedad muy cambiante donde hay permanentemente crisis de todo tipo y la universidad va detrás de la realidad, de los cambios, la ciencia también, pero la universidad es más lenta todavía que la ciencia para adaptarse a esos cambios, entonces el reto es bastante desafiante, digamos. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante. Sí, pues yo creo que lo que plantea Samuel es un tema muy fresco que sí debe de agendarse ese debate, que es justamente esta cuestión de los rankings internacionales que finalmente el Banco Mundial y estos organismos internacionales han marcado como casi la Biblia de las universidades públicas y también privadas, y siguiendo justamente un catálogo de indicadores, y entre esos indicadores está justamente la incidencia de la investigación y la incidencia social. Pero bueno, cada año pues aparecen estos rankings, cuáles son las universidades mejor posicionadas, de las que cumplen con esos parámetros, y hay esta batalla anual por conseguir el prestigio de ser la mejor universidad del planeta. Y allí hay una categoría que tiene que ver con investigación, incidencia social, que estas organizaciones internacionales evalúan y que sí es necesario reflexionar y ver, porque cada universidad y las políticas públicas pues se enfocan a eso, ¿no? Porque
todo el mundo quiere ser rankeado, porque el ranking implica mayor presupuesto, tanto del gobierno federal para universidades públicas, como de organismos internacionales para distintas instituciones. Pero bueno, yo simplemente me salí un poco del tema porque me pareció interesante lo que plantea Samuel y que debe de analizarse con mayor profundidad y ver qué enfoques tenemos de nuestras distintas universidades. Yo simplemente quería comentar el caso de aquí de la UNAM, de esta zona de la Universidad Periférica, un proyecto que me parece que combinó estos dos elementos, un proyecto que se llama Calladitas se ven más bonitas y que justamente tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con una participación de la UNAM, de un grupo de académicos que trabajamos allí, de un sector de la comunidad que está allí en Ecatepec y en Nesa, en Ciudad Neza, y de un sector de mujeres, de estos colectivos feministas, pues que se van a involucrar tanto y que se van a poner las famosas capuchas y que van a ser las mujeres encapuchadas, las activistas encapuchadas que llegan a convertirse en un dolor de cabeza para el propio gobierno de la 4T. Nuestro trabajo y colaboración fue darle un seguimiento a ese fenómeno, hacer un trabajo etnográfico y tratar también de combinar esta cuestión teórica con la incidencia social y pues hacer un registro de esa protesta, de esa organización, pero sobre todo de ese reclamo de que el gobierno federal, de que la autoridad universitaria, de que la autoridad local genere estrategias de prevención o estrategias de cuidado, estrategias de seguridad para que las mujeres jóvenes y maduras puedan circular libremente por esas comunidades, porque después de las 8 de la noche ya es territorio totalmente prohibido para una mujer circular en todo ese corredor del Valle de México, de las inmediaciones de la ciudad, el oriente de la Ciudad de México. Y me parece que las aportaciones que desde la universidad, desde la academia se hicieron, pues son aportaciones ricas y además útiles para esos colectivos, que obviamente no son las únicas víctimas, los colectivos de mujeres que se ponen la capucha, las encapuchadas, sino también todas las que habitan esa comunidad, que lo mismo son mujeres trabajadoras, madres solteras, etcétera, y que bueno, es una franja poblacional muy grande. Yo quería comentar este proyecto, ha sido muy exitoso, bien recibido y me parece que es un buen ejemplo de cómo puedes articular un trabajo de investigación con la incidencia social de un problema muy concreto que vive una comunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasaríamos entonces a seguir reflexionando desde su perspectiva como coordinadores de grupo, ¿sí? En cómo fomentar esta incidencia, ¿no?, en la investigación científica de la comunicación. Gracias, vamos rápido. Sí, adelante, tenemos hasta las 2. No, hombre, entonces voy a irme más rápido. Hablar de comunicación en salud, pues es hablar de incidencia. ¿Saben en AMIC cuándo inició el grupo de comunicación y salud? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan cuando fui a hablar con cada uno de ustedes? Por favor, vamos a abrir este grupo, está interesante, podemos hacer varias cosas y vincularnos con otros grupos. Quizás se acuerden, el doctor ya ni se acuerda de mí. ¿Se acuerda, doctor? Que ahí estaba. Bueno, fue en el 2019, ese año fue el de la pandemia. Llegamos con todo. Abrimos el grupo y vino la pandemia y les dije que sí que hacía falta. Bueno, comunicación y salud tiene que ver con estos cambios. Estamos hablando de la ciencia quiere cambios. Comunicación y salud tiene cambios sociales en salud. Cuando estudiaba la licenciatura en comunicación y después la maestría y después el doctorado, yo decía, necesitamos hacer cosas más prácticas.
sí, esas partes fundamentales teóricas, pero tenemos que aterrizarlas. ¿Desde dónde puedo hacerlo? Y entonces me metí a un cursito de economía política, por cierto, Carlitos. Digo, aquí debe de haber la clave para poder aterrizarlo, porque me encanta la comunicación, pero la parte mediática, pues no soy artista, necesitaba otra cosa. Salir en la tele, no es lo mío. Entonces, ¿qué puede ser? Y estudiando esto, y luego hice otra licenciatura, soy docente, soy licenciada en pedagogía y me enfoqué solamente en estudiantes de ciencias naturales. Entonces la parte de la naturaleza y la salud me ha llamado mucho. Y lo primero que hice fue investigar cuántas especialidades de comunicación en salud había, porque ahí es donde podemos incidir. Pues resulta que solamente había una maestría en comunicación y salud que estaba en Brasil. Creo que, no me puedo mentir por ahí, creo que una de las universidades brasileñas tenía una, pero en México no había. Entonces le propuse a la Universidad Veracruzana abrir una maestría en comunicación y salud. Fue la primera maestría en el país. Pero fíjense, quiero hacer como esta reflexión, ¿qué estamos haciendo desde nuestra área? Se abre la maestría en comunicación y salud, pero era para médicos y no había ningún comunicólogo, el único comunicólogo era yo. Y la maestría, claro que era, los médicos decían, yo quiero estudiar eso porque necesito comunicar médico-paciente, necesito en sistemas, necesito en las nuevas tecnologías y la salud, pero no había gente en comunicación. Dijo, no, necesitamos abrirla. Pues no funcionó, nada más fueron 2 generaciones y se cerró la maestría en comunicación y salud. Claro, porque las unidades de aprendizaje eran más vinculadas hacia la parte epidemiológica desde el área de salud, no desde comunicación. Bueno, entonces dijo, ¿cómo convencerlos? Pues que me voy al Instituto Nacional de Salud Pública. Ahí tengo que hacer incidencia, tenemos que hacer cambios. Porque yo decía, yo no puedo hacer solamente evaluación de campañas, propuestas, trabajar con colectivos, necesitamos hacer otras cosas más allá. Y en el instituto, dije, en el Instituto Nacional, pues debe de haber una apertura, porque me interesaba mucho la parte académica de docente. Que aquí debemos de formar, necesitamos formar. Y sí, me hicieron caso, pero dicen, en comunicación no. Pero sí prevención y promoción de la salud. Dije, pues ahí voy a meter a comunicación, Y después dije, no, esto va más allá, tiene que ver con políticas públicas internacionales. O sea, ¿dónde está la comunicación en nuestras políticas internacionales? ¿Dónde está la comunicación en las políticas nacionales? Comunicación educativa, y así me voy, comunicación organizacional. Creo que tenemos que ir más allá. Muy bien, entonces hay que hacer política internacional. Hay que meternos, hay que hacer política internacional, regional, estatal y estar ahí metidos. Y hay algún problemita. ¿Cómo la parte científica, nosotros los científicos, nos vinculamos con los políticos y ni nos llevamos, nos odiamos? No, tenemos que ver esas estrategias. Hacer incidencia política, hacer incidencia de otras maneras, que no hay que ver ese vínculo. Y lo primero que dije, ¿saben qué? Estas son sus problemáticas, necesitamos diagnósticos. Y lo que dijeron, sí, está bien, política. La primera política en comunicación en salud fue comunicación educativa, y adivina que no tenía nada ni de comunicación ni de educativa. Política internacional desde la OMS. Segunda política, pues comunicación institucional, que le llamaron información educativa, pues tampoco, solamente era información política. Dijeron, pues hay otra política internacional, la nueva, marketing en salud. Pues yo ya me metí a todos los grupos de marketing en salud, porque tenemos que estar ahí incidiendo, cómo generar ciencia desde la comunicación con estos elementos que tenemos para aplicarlo. Y obviamente con proyectos, programas internacionales, regionales, locales. Creo que aquí, y me di cuenta de algo que no me enseñaron ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en el doctorado.
cómo generar la vinculación de política pública, cómo generar esa vendimia, por decirlo así, de mis actividades científicas con lo social. Y ahí donde descubrí que el asunto es esto que decía Carlos, cómo vincularnos. Y lo platicamos hace un rato, necesitamos generar cursos especializados. Hay un montón de fondos internacionales, nacionales, ya lo comentaba la doctora de Brasil, hay que estar participando. ¿Cuántas universidades están proponiendo iniciativas de política pública? Por ejemplo, yo he estado proponiendo y viendo mesas y tratando de entrar. Aquí es con evidencia científica y que se den cuenta que lo que están proponiendo, ya sea es factible o no, pero tenemos que generar estrategias. Y este tipo de grupos que tenemos, los podemos generar. Yo aplaudo que tomemos y pongamos sobre la mesa qué se está haciendo, pero también, como lo hicimos en esta parte dinámica de evaluación de política pública internacional que nos junta, la propuesta era cuáles son las buenas prácticas. Yo creo que tenemos muy buenas prácticas entre todos. ¿Cuáles son esas buenas prácticas de incidencia social? No desde la investigación, ojo, podemos hacer investigación de incidencia, pero no incidir socialmente. ¿Sí me explico? O sea, puedo tener una investigación maravillosa sobre violencia de la mujer, pero eso no significa que cambie algo. Sí, pude hacer un paper maravilloso en Scopus y demás, pero ¿qué cambié? Ese es el asunto, es sentarnos a revisar nuestro campo. Y yo ya ahorita ya le eché ojo allá, vamos a trabajar, obviamente Lili, por supuesto, y creo que podríamos proponer grandes cosas para nuestro país. Y ahora el asunto es posicionarnos más allá. Necesitamos estar en las grandes ligas, en la parte política internacional. Que podemos, claro que sí, nada más es cuestión de organizarnos y ver con otra visión la investigación. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario respecto a este tópico? ¿Sí? Maestra, adelante. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y me parece que también tomar en cuenta que todo es multidisciplinario, multifactorial, incluso hasta de multinivel, ¿no? O sea, cómo cuando incidimos con la investigación propia que tenemos en algo y cómo cuando somos parte de otros colectivos más amplios y que influyen a lo mejor nada más hacia un sector. No estoy pensando en la cuestión de la política de telecomunicaciones que se reactivó hace unas semanas, que obviamente varios de los de aquí hemos seguido desde el año 2003 esta política de telecomunicaciones y cómo en unidad como asociación o como colectivo impacta. Y que pues a veces, como decía el compañero, pues a veces tiene resultados, a veces no hay tanta vinculación con los gobiernos, a veces no se hace nada. Pero sin embargo, desde la otra parte, estoy yo pensando en el grupo que coordino junto con el doctor Miguel Sánchez de la Autónoma de Coahuila, que es sobre sociedad civil y comunicación alternativa, y cómo desde apropiarse del concepto de sociedad civil, de un concepto oficial de sociedad civil, cómo se va moldeando y cómo se va utilizando precisamente para los diversos proyectos que llegan a este grupo, ¿no? Que es un grupo ahora sí que muy variado, con temas muy variados, pero donde entran elementos pues de participación de grupos sociales o de sociedad civil, o incluso esto que comentaba hace un momento de utilizar pues los diferentes medios de comunicación de manera alternativa. Y entonces cómo lo explican desde la teoría, cómo impulsan los proyectos propios que se están llevando a cabo y cómo de cierta manera su propia universidad y ahora la CECITI pues valida que eso es una investigación científica en el área a la que pertenezca, ¿no? Entonces me parece que también reconocer estos niveles pues es importante y ver pues cómo hemos estado avanzando en este tema, ¿no? Muy bien, para ya ir, sí, adelante. Sí. Bueno, yo me imagino que como la mayor parte de quienes están aquí,
Pues yo soy profesor investigador, me imagino que son profesoras investigadoras, profesores investigadores, ¿verdad? Entonces es muy difícil que desvinculemos una cosa de la otra. Digo, entre otras cosas porque va en nuestro sueldo, ¿no? Tenemos que dar las dos cosas. Pero esto es importante porque si estamos entrando en un terreno, en un debate de tenemos que hacer investigación con incidencia social, que es ir un poco más allá, es un paso más allá del tipo de investigación que muchas veces hemos hecho, también hay que pensar en algo. ¿Tenemos el tiempo realmente para hacer investigación con incidencia social? ¿Tenemos que dar 10 horas, 15 horas, 20 horas, 25 horas ahí? ¿Quién está? ¿Realmente alguien que está impartiendo ese nivel de docencia tiene el tiempo para hacer investigación realmente con incidencia social? Pues también hay que planteárselo, ¿no? Porque es bonito sobre el papel decir que hay que hacerlo, pero pues hay que ver si las condiciones están para poderlo hacer. Y segunda cuestión, digo, la investigación de corte básico pues también requiere recursos, obviamente, pero hay ocasiones en las que nos las podemos fletar con los recursos que tenemos, incluso en el ámbito de las aulas, en el ámbito más del grupo, pero hacer realmente investigación con incidencia social requiere de recursos. Es lo que estaba comentando Janet, hay que bajar. ¿En nuestras universidades nos están dando recursos para hacer ese tipo de investigación realmente? Porque creo que también es importante, ¿no? Porque de nuevo es lo que yo decía, entramos en el terreno de hay que hacer esto, pero se nos están dando las herramientas para hacerlo. Yo realmente mi trayectoria ha sido más de investigación básica, ha sido más de generación de conocimiento, no tanto en la parte de la investigación con incidencia social, ni siquiera de investigación aplicada, pero he tenido el ejemplo reciente del monitoreo que me tocó coordinar en la universidad, el monitoreo de medios durante el proceso electoral del INE. Y digo, claro, pues cuando tú tienes un proyecto que te financia el INE y además tienes la ventaja de que la universidad te da descarga durante todo el semestre, pues te puedes dedicar a eso, en donde no me dediqué a nada más, porque fue solamente hacer eso. Y claro que hay incidencia social, pero pues no siempre tenemos esas ventajas, ¿no? Yo creo que ese proyecto, por ejemplo, es un proyecto que genera incidencia social. Sí, yo me siento orgulloso de haber tenido un equipo de cerca de 150 personas, de entre ellos 110 estudiantes, que se formaron, que estuvieron adquiriendo habilidades que de otra manera no habrían tenido en la licenciatura y que les está sirviendo ahora para llevarlo, muchos de ellos ya trabajando en empresas o en propios organismos. Pero además también una incidencia que creo que también es social, más allá de lo que podemos decir de, bueno, estamos generando información que transmite a la ciudadanía para que tome una decisión reflexionada, argumentada. Está bien. Yo vi una incidencia social muy interesante, que es algo que percibes, que ves, pero que no puedo medir empíricamente, y es cómo durante el proceso electoral, el monitoreo que hicimos de la precampaña, los datos que estábamos aportando estaban reflejando una clarísima inequidad, sobre todo en medios públicos, cómo eso apareció en medios en general y cómo esas denuncias que nosotros no estábamos haciendo, porque nosotros no tenemos un poder punitivo para decirle al medio, oye, no está siendo equitativo, por tanto una multa. No, el INE no va a hacer eso, pero el hecho de que eso se diera a conocer llevó a que en la campaña esos medios que estaban siendo inequitativos empezaran a ser más equitativos, al menos en tiempos, y empezaran a controlar procesos de editorialización. ¿Es una incidencia social? Yo creo que sí. Es una incidencia de otro tipo, es una incidencia en el terreno de la política, que obviamente también puede y debería de tener repercusiones, como comentaba Janet, en el terreno, por ejemplo, del desarrollo de las políticas públicas. Pero y de nuevo yo pregunto, es bonito decirlo, ¿quiénes de aquí tenemos o tienen experiencia y saben cómo incidir en política pública? Pues no son cosas que nos enseñen en la carrera, la verdad. A mí nadie me enseñó. Me enseñaron a hacer investigación y yo me formé para gestionar proyectos, pero nadie me enseñó para hacer divulgación, como me están pidiendo muchas veces, pero tampoco para hacer esta parte de incidencia. Entonces creo que es algo necesario, porque con todo esto que estoy diciendo no estoy señalando el que no haya que hacerlo, al revés, hay que hacerlo. Pero también creo que, igual que en la academia tenemos que diferenciar entre quienes legítimamente quieren ser docentes y quieren dedicarse a dar docencia y no quieren hacer ciencia, y es muy legítimo,
también quien quiere dedicarse a hacer ciencia, yo creo que también hay que diferenciar entre quienes quieren hacer ciencia, que puede ser de frontera a un nivel de generación de conocimiento, como comentabas, ¿no? En el sentido de, oye, voy a posicionar los problemas, tal, de quienes también quieren tener incidencia social, pero ¿hasta qué punto, por qué a mí me tienen que obligar, como a mí me pasó este año en la SECICTI, a tener que generar un espacio igual de amplio que las consideraciones, donde le tengo que contar toda mi trayectoria, en donde le tengo que explicar mi incidencia social? Yo estaba pensando y digo, no, pues es que aquí va a haber colegas que digan, ¿y qué le pongo aquí? ¿Qué le pongo? Pues es que yo no he hecho incidencia social, pero es que nadie me ha obligado, porque es que no es obligatorio. ¿Por qué me tengo que inventar el que estoy haciendo incidencia social? Creo que es algo en lo que hay que reflexionar, en cómo de una manera natural llegar hacia ese terreno, pero también sobre todo apoyándonos en quienes legítimamente quieren hacerlo. Janet, todos vamos a ir a llamar a tu puerta, porque a ti te gusta hacerlo. Vamos a ir. Pero sí, entonces creo que también tenemos que reflexionar eso, ¿no? Sí es cierto que la tenemos que hacer, qué bueno que se haga, pero también las propias instituciones son las que nos tienen que llevar por allá. Pero claro, dándonos las medidas, dándonos los elementos, porque si a mí me van a decir, tienes que hacer incidencia social y aparte tienes que dar tus 20 horas de clase y aparte también tienes que hacer publicaciones con tu cuerpo académico y aparte tienes que publicar tú solo y aparte tienes que ir a Scopus, pero aparte también tienes que estar aquí en la revista y aparte tienes que venir a las juntas que no sirven para nada, pero aquí tienes que estar y aparte tienes que hacer gestión. No, pues entonces ¿en qué momento vivo? Digo, pues es que no... Y no te puedes divorciar, además, obviamente. Bueno, aunque a lo mejor te divorcian. Claro, pues entonces, creo que es también importante el que reflexionemos acerca de esos aspectos, porque muchas veces se da por asumido el que tenemos que hacer cosas y yo digo, pues no sé por qué lo tengo que estar haciendo, porque a lo mejor lo que yo puedo hacer, y es lo que les digo, yo doy clases en un doctorado en ciencia política y siempre, invariablemente, todos los años me llegan alumnos que me dicen, vamos, mi tesis es el desarrollo de una política pública. Le digo, no vas a desarrollar, nosotros vamos a generar elementos que van a servir para la política pública y tenemos que hacer ese aporte y ese aporte es muy importante y ese aporte implica hacer incidencia social de una manera indirecta. Entonces, reflexionemos también acerca de todo esto. Era lo que quería decir. Gracias. ¿Algo adicional? Yo puedo comentar nada más rápidamente Sí, en esta línea, claro que sí. no me tardo, nada más enfatizar este tema de que es importante que, voy a hablar solo desde la docencia, se fomente la pluralidad en los procesos de incidencia. Yo vengo de una universidad privada, la Ibero, en Ciudad de México. Tenemos una serie de lineamientos por la filosofía, la historia, orientadas a la justicia social y una serie de temas. Pero creo que es muy importante en las carreras de comunicación enseñar la sensibilidad a los estudiantes, hombres y mujeres, a los problemas y obviamente a los problemas de México. Pero en ese campo de acercarnos a los problemas para tratar de aportar un granito de arena es muy importante diversificar el tipo de organizaciones con los que colaboramos. Nosotros en la Ibero, hablo por mí, donde trabajamos en el Departamento de Comunicación, creemos que esa pluralidad debe de abarcar tanto al sector privado como al público y al civil. He visto en muchos encuentros, y esta es una inercia en muchas escuelas de comunicación, una tendencia a pensar solo en lo público o en lo político o en lo gubernamental, que es muy importante, que es fundamental, pero la sociedad es policéntrica. Hay muchas áreas y yo creo que hemos tenido una experiencia, y de eso quiero hablar nada más brevemente, desde el campo de la comunicación, en incidir en estos tres campos. Yo, por lo menos en mi práctica docente, trato siempre de tener proyectos con organizaciones, muchas fracasan, otros tienen éxito, tanto con empresas privadas, grandes, pequeñas, gobiernos o instituciones del mundo público y sector, organizaciones no gubernamentales. Platico tres rápidamente para que y creo que el gran reto, lo que yo he aprendido es que tiene que haber una apertura del lado de la organización y el consultor o quien interviene desde la academia tiene que escuchar a la organización, respetar sus lógicas y esperar a que la organización, por su propia dinámica, decida incorporar la propuesta de intervención o de incidencia con ciertos tiempos muy bien trabajados, con periodos y demás, para poder medir si hubo cierto efecto. Pero en ese proceso los estudiantes aprenden, la universidad, los estudiantes ganan en aprendizaje, la organización se beneficia de talento, de contenido,
de los insumos que los profesores y estudiantes hacemos, y hay una relación de ganar-ganar, pero hay que construirla, y yo creo que en México hace falta que las escuelas de comunicación públicas y privadas miren más al sector privado. En México, por historias que ya sabemos, vinculadas con la evolución de las universidades desde los años 50, 60, la centralidad del pensamiento marxista de izquierda ha demonizado al mundo empresarial. A mí personalmente me ha tocado colaborar en proyectos con empresas demoníacas como Televisa, ¿no? Como CIE, Entretenimiento. Me ha tocado trabajar con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Liga Mexicana de Béisbol, con la CONADE. O sea, organizaciones que supuestamente o aparentemente están orientadas al entretenimiento, a la banalidad, a la estupidización de la sociedad. Pero yo creo que quitándose ese prejuicio, el campo de las instituciones privadas, chiquitas o grandotas, es un terreno fértil si uno construye la relación, respeta, escucha a la organización y hace un intercambio de manera horizontal, sin someterse, pero flexibilizando. Y lo mismo, esa lógica funciona con las ONGs, que son más necesitadas de talento, de información, de proyectos, y con los gobiernos. Especialmente con los gobiernos es muy importante, y ahí depende mucho del prestigio de las instituciones, sobre todo, porque muchos gobiernos, bueno, ya sabemos cómo funciona un poco esto en México, las redes para llegar a ciertos puestos de poder y abrir el cascarón son muy importantes. Me ha tocado, por ejemplo, proyectos en que hemos llegado con algún sector del gobierno federal gracias a que un estudiante es hijo de un político o de una persona que tiene un alto cargo. Lo mismo en las empresas mediáticas. Un contacto te lleva a otro contacto y ese contacto te abre la puerta hasta el más alto nivel. Eso es difícil, pero ahí hay otras mediaciones que es importante contemplar, y una tiene que ver con esa red de relaciones que se puedan construir y la flexibilidad que desde la universidad debemos tener para lograr eso. Bueno, muchas gracias a todos por sus análisis, por estas reflexiones tan interesantes que nos comparten desde su experiencia como investigadores, con su trayectoria, como coordinadores de los diferentes grupos de investigación que ustedes representan, que definitivamente abren una agenda que pues queda abierta para seguir intercambiando, para transferir. Eso es muy importante, como lo comentaba ahorita el maestro, esas experiencias que se compartan en otras universidades, en otros contextos, porque los problemas sociales en los que podemos incidir no son propios y específicos nada más de contextos particulares, ¿no? Están presentes en todo, y ahí yo creo pues es una importante labor y compromiso sobre todo que tenemos desde el ámbito de la comunicación. Entonces queda esa agenda abierta con esta puerta que ustedes nos abren, con lo que ustedes nos están compartiendo. Bueno, pues ya cerrando con este último panel programado en nuestro programa de actividades, vamos a pasar a la entrega de sus constancias de participación por parte de la doctora Teresa Arroyo, que nos acompaña. Nos ponemos de pie si gustan para entregar las constancias. Bueno, pues a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de su presidenta, Lizy Navarro Zamora, voy a entregar las constancias a los participantes de este interesante panel. Muchas gracias por su participación, muy interesante que estuvo la participación de cada uno de ustedes. En primer lugar tengo a la doctora María Gavino Campos. El doctor Hugo Sánchez Gudiño. Felicidades. El doctor Tonatiuh Arellano. Gracias. La doctora Ileana Cruz Sánchez. Gracias. El doctor Samuel Martínez López. El doctor Carlos Muñiz Muriel.
Me faltó la tuya que no me la dejaron, pero te la doy al ratito. Ponle ahí tantita para la foto. No, es que no me la dejó la chica, yo creo que se le fue entre todos los demás. Pero al rato sin falta te la damos. Un aplauso para Janet. Bueno, un aplauso para todos, para todas y todos. Muchas gracias por llegar a esta última actividad del programa matutino de nuestro encuentro AMIC. Llega el tiempo pues de un breve descanso para que vayan a degustar la hora de la comida, la hora de la comida en los lugares que se les han ahí propuesto, carne asada, mariscos, algo que se les antoje, y retomar nuestras actividades en la tarde allá en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Allá los esperamos a partir de las 4 con los grupos de investigación y de trabajo que pues son los más extensos y que ya serían 7 de los 18 que tuvimos que se van a estar presentando el día de hoy, y ya posteriormente pues los esperamos a todos en la clausurar nuestro encuentro en el Auditorio de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Ahí vamos a estar esperándolos, y ya posteriormente pues una convivencia con todos para intercambiar, para conocernos más y despedirnos de este encuentro. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, y seguimos para el cierre de nuestro evento. Gracias a todos.